Radio Náhuac presenta De empresario a empresario. De empresario a empresario. Con José Luis Sánchez de la Luz. Una manera inteligente de analizar los negocios. De empresario a empresario. De empresario a empresario. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz y a nombre de todo el equipo de Radio Náhuac le doy la más cordial bienvenida a De Empresario a Empresario, una manera inteligente de analizar los negocios. Listo para informarles y los invito a que se queden con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo de manera simultánea a través del 1670 de AM en Radio Náhuac. Eleva tus sentidos. Así también los invitamos a que visiten nuestro sitio digital www.radio.anahua.mx. Búsquenos también en Spotify como De Empresario a Empresario. Suscríbase al canal de YouTube como Radio Náhuac. Ponemos a su disposición las dos vías de comunicación del programa. Escríbanme un correo a empresario@anahua.mx o manden un mensaje de voz al 55 38 79 56 10. Me dará mucho gusto saludarlo, atender sus preguntas y estar en comunicación. Así también permítanme saludar y agradecer a la audiencia que nos escucha a través de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y a los grupos de WhatsApp. Es para nosotros muy importante conocer qué es lo que piensa del programa, saber sus comentarios. Sin más ni más, vamos a comenzar de empresario a empresario saludando a nuestro amigo, el doctor Merino Telles, socio de PLD en Russell Bedford, México y coordinador general del YAO. Doctor Merino, bienvenido a De Empresario a Empresario y Radio Náhuac. Hola, ¿cómo están? Gracias, José Luis. Encantado de estar aquí con ustedes. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Agradecemos tu tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada y en este México 2021, que ya estamos en diciembre, pues es hora de ir cerrando espacios, es hora de ir haciendo nuestro balance, cómo nos va, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y en el tema de prevención del lavado de dinero, no estamos ajenos a estas circunstancias, doctor. ¿Qué te parece si iniciamos este programa dedicado a la prevención del lavado de dinero? Sabiendo tu expertise, que eres una autoridad en el tema, nos platicas un poquito de cómo se regula el PLD a nivel internacional. Sí, claro. Bueno, gracias por eso de eminencia. En realidad, pues solo nos gusta el tema y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Mira, te cuento, el tema de prevención del lavado de activos no es nada nuevo. O sea, digamos, últimamente, de unos años para acá, pues ha habido demasiada información y noticias, pero en realidad es que es algo que tiene muchos años existiendo. Dicen por ahí los que saben que desde los romanos, cuando menos, se venía haciendo de repente este lavado de activos, ¿no? Sobre todo por este tipo de civilizaciones que eran conquistadas por los romanos y que, pues para que no se dieran cuenta que andaban apoyando a los grupos rebeldes que buscaban la independencia de estos territorios del Imperio Romano, pues entonces lo que hacían era disfrazar sus ingresos que obtenían pues, precisamente de los robos que les hacían a los mismos romanos que iban con el dinero que iban cobrando de tributos. No sé si llegaste a ver estos cómics de Obelix y Asterix, pero más correcto. O menos robaban el dinero a los romanos y luego lo usaban para otras cosas. Entonces tenían que disfrazar que era lícito ese dinero, ¿no? Eso dicen algunos. Otros dicen que viene de todavía de una época más antigua. Lo que es cierto es que el término actual se acuña propiamente, en muy buena parte, en los años 20 en los Estados Unidos, derivado de esta época de la prohibición del alcohol que se dio y el nacimiento de los grupos de gángsters, que se le llamaba, allá en Estados Unidos. Específicamente la mafia de Chicago, Al Capone, que curiosamente, pues él obtenía dinero de actividades ilícitas, como era, entre otras, la venta de alcohol, que estaba prohibida en la época de la prohibición, y él tenía una lavandería, o sea, real, era una lavandería de verdad, lavaba manteles, colchas, sábanas y demás, ¿no? A restaurantes, hospitales, hoteles, cosas así. Y era el negocio fachada, lo que ahora llamarían el shell business, o la shell company, o la shelf company, ¿no? Y entonces, curiosamente, Al Capone no lo detiene el FBI como tal, no lo detienen por esos cargos, lo detienen por cargos de impuestos, de evasión fiscal, el IRS. Entonces,
De ahí, pues, viene en muy buena parte acuñado el término lavado de dinero, como dicen, lavado de activos. Te puedo decir que a nivel moderno, pues ya existe una regulación muy grande, incluyendo México, que se ha sumado desde hace algún tiempo de forma muy buena a estos grupos internacionales que existen y que con mucho gusto, si quieres, ahorita te platico, pero que en realidad básicamente digamos que el lavado de dinero es aquel proceso que se realiza por medio del cual personas físicas o morales, a través de los tres momentos que tiene, que es la colocación, la estratificación y la integración, lo que hace es dinero que viene de fuentes delictivas, lo ingresa o lo incorpora al sistema financiero, posteriormente lo mueve dentro a través de operaciones legítimas como son proveedurías y clientes básicamente, préstamos en algunas de las ocasiones, y luego lo integran propiamente al sistema económico, ¿sí? A través de dinero como tal o de la compra de bienes o activos, que ahí vienen las famosas actividades vulnerables no financieras, que mucha gente dice, oye, ¿por qué se tiene que reportar? Pues que la compra de autos, de casas, de joyas, de relojes, de obras de arte, pues porque es en lo que se gasta la lana, ¿no? Pues si tuvieras la lana. Entonces, allí es donde lo integran precisamente y allí es donde se da este ciclo. Entonces yo te diría que básicamente pues el lavado de dinero es aquel proceso por medio del cual el dinero que proviene de origen de fuente ilícita, de fuente ilegal, se convierte a través de la utilización del sistema financiero y a través de contratos y sociedades en dinero de apariencia lícita y legal. Eso es muy interesante, doctor. ¿Y qué organismos regulan, nos ayudan a estar al pendiente de este tipo de actividades? Bueno, tenemos internacionales y obviamente pues entidades también nacionales en los países. Dentro de las internacionales, yo te podría decir que hay varias. Algunas les van a sonar, bueno, yo esperaría que muy conocidas, y algunas otras probablemente no. Pero bueno, yo te podría decir, por ejemplo, que dentro de las que son bastante conocidas, pues está la ONU, que es de las primeritas que te podría yo decir. ONU, como ustedes saben, pues nace después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una serie de organismos y de estructuras, ¿no? La gente normalmente conoce pues, los más comunes, que es, por ejemplo, la FAO, que es de la alimentación, la UNESCO, que es de la educación, etcétera. Pero hay, por ejemplo, una agencia que es ONUDC, que es la Agencia de las Naciones Unidas o la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, que entre otras cosas, porque tiene muchas atribuciones, ve anticorrupción y prevención del lavado de activos. Entonces, lo que hace es ir emitiendo también documentos, no digo recomendaciones, porque realmente pues esas son más de Gafi, pero sí se llaman resoluciones y hace programas precisamente para poder prevenir el lavado de dinero. México, desde luego, pues forma parte de la ONU. Tenemos también el grupo Egmont, que es el grupo que agrupa a las unidades de inteligencia financiera. Ya con mucho gusto te cuento si quieres al ratito que es una UIF, pero hay muchos tipos, ¿no? Que administrativa, judicial, híbrida y demás. Pero básicamente digamos que Grupo Egmont es el grupo internacional, es esta instancia que reúne o agrupa las unidades de inteligencia financiera del mundo. Esa se creó en 1995 en Bruselas, en Bélgica, en el Palacio Egmont, por eso se llama así. Y lo que hace también es que cuenta con una red, la red Egmont, que es esta red por medio de las cuales las WIF se comunican entre ellas para poder trabajar. Tenemos el grupo Volksberg. El grupo Volksberg se crea en el año 2000 en Volksberg, Suiza, en el castillo Volksberg, y agrupa a la banca privada. Los bancos privados más grandes del mundo están ahí agrupados, digo, pues, está HSBC, está Citigroup, está Santander, Bank of America, Banco de Tokio, todos ellos están ahí y otros bancos más. Y obviamente lo que buscan es pues, tener políticas y principios precisamente de prevención, ¿no? En banca privada. Está Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que pues tiene obviamente sus famosas 40 recomendaciones, que se integra por países, por naciones, a diferencia de Volksberg, que es por banca privada. Y básicamente lo que busca pues, es fijar estándares en la implementación de las medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir precisamente el lavado de capitales. Ahora,
tiene 40 recomendaciones y estas 40 recomendaciones se tienen que aplicar por los países que forman parte del grupo y se evalúan también. Es decir, se forma un comité en el cual entre los países se van evaluando con ayuda del personal de Gafi, que también se hacen visitas, se revisa cómo está el estado de cada país en cuanto a implementación, leyes, judicialización, efectividad y otros tantos temas, se hacen recomendaciones y se da cierto periodo para que esas recomendaciones se vayan, se me aflojó la silla, para que esas recomendaciones se vayan implementando. Entonces, yo te diría que esos son pues, los más grandes a nivel internacional. Obviamente en México, pues hay entidades, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que depende de la Secretaría de Hacienda. Bueno, las tres que te voy a decir dependen de la Secretaría de Hacienda. Así es. Pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que básicamente regula y supervisa el sector financiero a través de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos. Tenemos la UIF, que es esta entidad también de Hacienda, que se encarga, actualmente tiene una función medio rara, porque también es quien hizo la certificación para vulnerables no financieras. Pero digamos que básicamente la unidad de inteligencia financiera, pues es quien analiza operaciones y recibe reportes de operaciones financieras y determina, obviamente, si hay o presumiblemente puede haber lo que llamamos ORPI, operaciones con recursos de procedencia ilícita, o financiamiento al terrorismo, e incorporan sujetos, ya sean personas físicas o morales, a los listados que existen para esa materia. Y tenemos el SAT, que el SAT es quien supervisa y recibe los reportes de las entidades vulnerables no financieras, lo que es, en el sector técnico se le denomina como actividades y profesiones no financieras designadas, y que son estas que están en el artículo 17 de la ley, que es 16 fracciones, y pues son las tres entidades que juegan, ¿no? Obviamente hay algunas otras que se han creado, que en la Guardia Nacional, la Guardia Financiera, que le llaman, en la PGR, pues también tiene su propia unidad de análisis financiero, pero son como las entidades que te podría decir a grandes rasgos que regulan, sin hacer de un lado que los estados de la República tienen las WIPES, las unidades de inteligencia patrimonial y económica, que son como las WIF, pero a nivel estatal, a nivel local, así es. Es correcto. Y esto va enfocado, estimado doctor auditorio, de que nos sensibilicemos de las áreas de oportunidad y el auge, como bien lo estás retomando, estimado doctor, que aunque no es un tema nuevo, pues es un tema que está en boga. Vemos por ahí de que la unidad de inteligencia financiera ha sacado sus certificaciones, que eso lo veremos más adelante en el programa, pero esto también va enfocado a regular las actividades vulnerables a través de la ley antilavado. ¿Qué nos puedes comentar de cómo regular, por qué regular estas actividades vulnerables que nuestras autoridades han identificado a través de esta ley antilavado? Mira, yo lo que te podría decir es lo siguiente. Básicamente nosotros tenemos que ver que el tema del lavado como tal es un tema que implica y que involucra obviamente pues, a los estados, que tienen que regular y tienen que investigar y tienen que sancionar en su caso, pero también tiene mucho que ver con el sector privado, porque realmente pues quien lava el dinero pues es el sector privado. Entonces, todas estas regulaciones que se han ido emitiendo en México no nada más buscan identificar y controlar de dónde obtienes el dinero, sino siguiendo el dicho de follow the money, pues a veces es más fácil identificar esas discrepancias cuando te gastas el dinero. Entonces lo que se dijo es, a ver, pues si tú tienes dinero que obtuviste de una forma ilícita y más allá del tema de la defraudación fiscal, porque hay por ahí una discusión técnica de si la defraudación fiscal es delito precedente o delito predicado del tema del lavado de dinero, que es otro tema. Se dijo, a ver, ¿en qué te gastarías el dinero si fueras un malandro que tiene lana pues derivado de fuentes ilícitas, ¿no? ¿Qué te comprarías? Pues a ver, primero, si lo tienes en efectivo, pues obviamente hay un tema por el cual se regula el que puedas gastar en efectivo, ¿no? Por eso hay umbrales. Que la misma Exacto. Pero suponiendo que no fuera en efectivo, de todos modos, ¿en qué te lo gastas? Ah, pues en una casa, pues apostando, ¿no? También lo meto a monederos electrónicos, me lo gasto en criptoactivos, en un auto, bueno, en un vehículo, porque puede ser
de distintos tipos, en un vehículo, en joyas, en arte. Entonces, digamos que si tú analizas el listado, que repito, está en el artículo 16, en el artículo 17 de la ley antilavado, y son 16 fracciones, te vas viendo que son cosas en las que puedes gastar dinero, pero al mismo tiempo estás haciendo una inversión. ¿Por qué? Pues porque todo lo que te dije, salvo las apuestas, obviamente, pues es una inversión. O sea, ahí lo dejas, ¿no? Entonces, se dijo, bueno, ¿cómo nos ayuda el sector privado a identificar estas operaciones? Pues muy fácil. Yo pongo en la ley qué actividades son las que tienen que identificar la operación si pasa de cierto límite. Recordemos que algunas otras se identifican, aunque sea un centavo, están obligadas a identificar todas. Y luego, ¿por cuáles me tienes que dar reportes? Porque una cosa es que identifiques y otra es que me avises, ¿no? Que des el reporte. Y luego se generaron distintos tipos de reportes. El reporte ordinario, el normal, vamos a decirlo en palabras para que nos entiendan todos los amigos del auditorio, no técnicas. Está el reporte normal que tienes que dar, el reporte que tienes que hacer de corrección, por si te equivocaste, un reporte que es por actividad reiterada, por recurrencia, ¿sí? En el cual muchas veces pues no pasas los umbrales porque ya te la sabes, pero haces la operación demasiado frecuente, entonces supera cierto monto en 6 meses tienes que reportar, y bueno, aunque no tengas nada que reportar, me tienes que dar un aviso en ceros, ¿no? Entonces, me avisas que no hay nada que avisar. Entonces, ahí es donde el sector privado va ayudando, y por eso se crean estas actividades vulnerables no financieras, digo, actividades y profesiones no financieras designadas, ¿no? Esa es la finalidad, porque realmente no nada más el gobierno puede identificar, requiere del sector privado. Los bancos son privados, las instituciones financieras son privadas, y los que reciben el dinero a través de este tipo de actividades, que son legales las actividades, es solamente quien paga, pues está pagando con lana que no viene de fuente lícita. Es correcto, doctor. Estimado auditorio, permíteme hacer la primera pausa del programa. Recuerde que estamos platicando hoy día de prevención de lavado de dinero con el doctor David Merino Telles. Él es socio de PLD en Russell, Bedford, México, coordinador general del YAO. Recuerde que estamos escuchando Radio Anáhuac en el www.radio.anáhuac.mx y Radio Anáhuac por 1670. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Voy a un corte y yo regreso. Permítame, regresamos en un momento. Listo, amigos, ya estamos de regreso platicando hoy día de lavado de dinero con el doctor David Merino Telles de Empresario a Empresario. Estimado doctor, nos ganaba el corte para consultarte y seguir con esta entrevista. Las certificaciones en prevención de lavado de dinero de las financieras y no financieras. Vemos por ahí en el calendario que hace poco se llevó el examen para la certificación de la UIF. ¿Qué nos puedes compartir aquí en esas certificaciones? Bueno, mira, obviamente el tema de PLD, prevención del lavado de dinero, se ha vuelto un tema de especialización verdaderamente, ¿no? Por ahí dicen, ¿sabes qué? Buena apariencia, ¿eh? Es lo que mucha gente cree. Pues nada más es una ley, un reglamento y pues unas disposiciones ahí que se han emitido adicionales. Pues no, porque tiene que ver con muchísimos más temas, ¿no? Tenemos que ver leyes como el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, tenemos la ley de extensión de dominio, en fin, son varias disposiciones que además tienes que saberlas concatenar, más todas las disposiciones que regulan cada una de las actividades. En el caso de las financieras, por las circulares únicas, ¿no? Que la de bancos, la de SOFOMES, etcétera. Entonces, en el sector no financiero, pues se irá emitiendo también, yo espero, regulación muy en la materia. Ahora, derivado de eso, pues se hace necesario que las entidades de gobierno, que ya te comenté, pues la CNBV, la UIF y el SAT, básicamente, pues sepan quiénes son las personas que tienen la especialización, pero que además tienen la autorización para hacer algunas cosas. Porque la especialización tú la puedes obtener pues estudiándole por tu cuenta o en instituciones, unas más y otras menos conocidas, pero igual de buenas todas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el tema de auditoría. ¿Quién te puede auditar? Ah, pues alguien que tenga el registro, igual que como es con un contador, ¿no? Con un contador público que tenga el registro. Entonces, se van emitiendo estas certificaciones. Desde hace varios años existe la certificación en PLD para sector financiero, que ese es un examen que aplica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y a partir de este año, exactamente,
hace un mes, más o menos, Más o menos. se hizo la evaluación para actividades vulnerables no financieras por parte de la UIF, aplicada y en convenio con la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades, Instituciones de Educación Superior, ¿no? Se hizo este examen y bueno, en enero saldrán los resultados. Y seguramente en el 2022, pues habrá, igual como lo hace la bancaria, la Comisión Bancaria, habrá 1 o 2 fechas en el transcurso del año en los cuales pues se seguirá certificando gente o podrán seguir haciendo su examen las personas, ¿no? La idea es, pues, obviamente tener no nada más especialistas, sino también personas con registro para poder realizar cierto tipo de trabajo y de servicios profesionales. Son importantes las certificaciones, sí, desde luego, que ese es un tema fundamental, y cierto tipo de persona las debe de tener para realizar las actividades necesarias. Pero digamos que ese es hasta ahorita el esquema en cuanto a PLD con las 2 certificaciones que existen. En su momento llegó a existir una por parte de, no sé si siga vigente, pero llegó a existir o sigue existiendo una por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que le hacía con el Ceneval, que también tenía que ver con actividades vulnerables no financieras, pero que era de una entidad privada, ¿no? O sea, una asociación profesional como era el instituto, pero en realidad, digamos, las 2 de gobierno son esas, financiera, la CNBB, no financiera, la UIF. La UIF. Es correcto. Y en ese sentido va porque vemos en los medios de que cada día hay más noticias de las actividades vulnerables. Digo, si le buscamos un poquito, vemos ahí hace poco que la Comisión Nacional Bancaria de Valores sale ahí en las noticias que sanciona a la tienda de conveniencia esta amarilla con rojo, donde vas y la segunda caja regularmente no funciona por captación de dinero y algunos otros temas de PLD, ¿no? Entonces vuelve unas áreas de oportunidad para los profesionales pues, de la contaduría, del derecho y todas aquellas personas interesadas en saber y conocer el mundo de prevención del lavado de dinero que deben de estar al pendiente de cómo brindar una solución a la sociedad, a los empresarios que que se enfrenten a estas necesidades de información de la autoridad. Pero doctor, si yo estoy celebrando o realizo actividades vulnerables como mi actividad primaria, ¿en dónde debo de escribir, en dónde debo de presentar esos avisos que nos estabas comentando en el primer bloque a la autoridad para que sepa que soy persona cumplida? Bueno, mira, tenemos que ver que las obligaciones vienen del artículo 18 en adelante de la ley PIORPI o ley antilavado, como lo decimos de cariño, porque el nombre es muy largo, ¿no? Esto de ley federal para la prevención con operaciones con recursos de procedencia ilícita es muy largo. Entonces, yo cariñosamente siempre le digo ley antilavado. Lo que te diría es, así como están separadas o divididas las actividades financieras y no financieras, y que unas ya vimos que las ve CNBB y otras las ve WIF y SAT, depende qué es lo que se esté checando. Aunque, ojo, WIF no solo ve no financieras, WIF también recibe reportes de entidades financieras. O sea, digamos, WIF ve todas, pero para ciertas actividades que tiene, muy particulares. La supervisión la tiene a su cargo pues, SAT y CNBB, depende. Entonces, ahora, yo te diría, son portales diferentes. Si estamos hablando nosotros de sistema financiero, nos tenemos que ir al famoso Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información, mejor conocido como SITI. SITI con S de sistema, no con C de casa, con S, ¿sí? Y obviamente ahí, pues, en ese portal, digamos, se puede dar cumplimiento precisamente a las disposiciones emitidas por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores u otras autoridades, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos que ese es el medio electrónico de acopio de información en el que las entidades financieras que están sujetas a supervisión envían la información. Por otra parte, pues tenemos nosotros lo que es propiamente, ¿sí?, el SSPLD, que es precisamente el portal que tiene habilitado el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, para efecto de que se pueda dar el alta, el registro y presentar avisos e informes precisamente en materia de prevención del lavado de activos. Y eso obviamente pues tiene y depende
del Servicio de Administración Tributaria, pero son en esos dos portales y obviamente, pues como siempre, das de alta a la entidad, generas un usuario y una contraseña y pues con ese vas entrando y cada día 17, pues vas subiendo tus reportes, otro tipo de informes o avisos, pues los das en el momento que sucede la situación y vas cumpliendo con las obligaciones que se van determinando por la regulación. Esto es muy interesante, doctor. En tu experiencia, está en boga la certificación de la UIF y con todo este mundo de información que genera la unidad de inteligencia financiera. ¿Prevés algún cambio a la ley antilavado? Bueno, está pendiente un cambio grande, una cirugía mayor a la ley, pero desde el 2019. Recordemos que se presentó un proyecto de reforma por diversos senadores, entre ellos estuvo el senador Armenta, el senador Monreal, Minerva Hernández, el ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, y algunos otros senadores que ahorita no recuerdo de memoria. Lo que hizo el Senado es que ya emitió un dictamen en el que todas estas propuestas de reforma, hace cuenta que las metió una batidora, una licuadora, hizo una sola de todas y la dictaminó. Entonces ya hay un dictamen que no sabemos si ese dictamen pues se va a modificar o no en su momento, pero se incluyen muchos temas que derivan de las evaluaciones que te comentaba yo precisamente, que se hace de Gafi. Entonces, esas evaluaciones pues determinaron que hacía falta algunos ajustes en la norma, se están incorporando a este proyecto y este proyecto pues tendrá que ser aprobado prontamente y debería ser aprobado prontamente para poder cumplir con las recomendaciones que se hicieron derivados de la última evaluación que nos hizo Gafi. Entonces, la respuesta es sí y ya está algo avanzada. Y esto es importante estar ahí al pendiente para conocer que si se llegaran a aprobar, pues va a modificar seguramente lo que se prevé que te estén evaluando en tus competencias de prevención de lavado de dinero para 2022, pensando en la certificación de la UIF. Sí, importante. Pues las personas que obtuvieron su certificación de WIF ahorita, o sea, que hicieron el examen hace un mes y en enero saldrán Sus resultados. Aprobados, vamos a decir, esperemos que todos aprobados, ¿no? Que les vaya bien a todos. Pues lo hicieron con la ley anterior, pero para su siguiente certificación, pues tendrá que ser con la ley que se encuentra en vigor. Así es. Entonces, pues como todo en la vida, hay que actualizarse y estar al pendiente de las nuevas disposiciones y la nueva normatividad que se vaya emitiendo, ¿no? Y eso es muy importante, doctor. Otro tema, sin duda alguna, que se prevé es el outsourcing y por ahí hay voces, quien lo considera una actividad vulnerable, otros dicen que no. ¿Tú cómo lo consideras, doctor? Pensando de que esta también es otra de las reformas que fue muy importante en este 2021 que está por concluir. ¿Cómo debemos de pensar quienes tengan este problema, esta opción, esta alternativa de presentar o trabajar con su outsourcing previa autorización, previo registro con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? ¿Se considera actividad vulnerable o no? A ver, esta es una de las preguntas más interesantes, yo te diría que a lo mejor un poco más complejas de responder. ¿Por qué? Recordemos, como decíamos, que dentro de este catálogo que está en el artículo 17 de la ley antilavado, tenemos una fracción que es la fracción 11. La fracción 11 nos habla de la prestación de servicios profesionales. Y precisamente esta fracción 11 tiene 5 incisos. El ABCD. Ahora, si nosotros queremos ubicar la prestación de servicios de personal, el outsourcing, dentro de alguna fracción de este artículo 17, pues donde podría caer sería en la 11, porque estás prestando un servicio. Y habría que ver dentro de esos 5 incisos en cuál podría ubicarse. Y este ha sido un tema. La UIF, no en esta administración, sino desde la pasada, estuvo emitiendo criterios en el cual decía, oye, pues si eres outsourcing tienes que reportar. Y los outsourcing decían, oye, ¿y por qué? O sea, pues de la ley nomás dime dónde estoy, ¿no? Porque no lo dice expresamente. Nunca viene la palabra subcontratación en la ley. En la ley. Entonces ellos te decían, pues es que estás en la 11 porque tienes una prestación de servicios profesionales, lo haces de forma independiente, y tú administras y manejas recursos, ¿sí? O activo de tus clientes. Entonces ahí se decía, bueno, a ver,
el personal hasta dónde es un activo y hasta dónde es un recurso. Y otros decían, no, espérate, el personal es mío, no es de ellos, por lo tanto no lo estoy administrando, yo estoy proporcionando un servicio. Y se generó una controversia. Total, que casi ningún outsourcing reportaba, muy poquitos. Viene entonces el tema del REPSE, que ese pues, no fue un tema de PLD, digo, tiene ahí un tema que ver, obviamente, pero te dicen, a ver, el rollo es muy sencillo. Ya sea por temas laborales o por temas fiscales, ahora hay un REPSE, ¿no? Un registro de empresas de subcontratación de personal. Viene la modificación que se hizo en abril y mayo a la ley de trabajo y obviamente los lineamientos del REPSE. Se modifican el 12, 13, 14, 15 y demás subsecuentes de la ley de laboral, de la ley del trabajo, y te dice, queda prohibida la subcontratación, pero queda, obviamente, viva la prestación de servicios especializados. Y para prestar servicios especializados y que puedas tener los beneficios fiscales, o sea, el acreditamiento para efecto de IVA y la deducibilidad para efecto de renta, tienes que estar en el REPSE, porque si no estás, pues nomás no jale. Entonces, pues las empresas empiezan a tramitar su registro en el REPSE y curiosamente, entonces venía la duda de decir, oye, pues si yo estoy en el REPSE, tengo que reportar para efecto de PLD. Y precisamente esta pregunta fue tan recurrente que la misma WIF emitió una respuesta en el que te dice, a ver, quietos todos, ¿no? No por el hecho de estar en el REPSE eres actividad vulnerable. Entonces, no todos los que están en el REPSE tienen que reportarle al SAT. ¿Quiénes sí tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo los que están prestando servicios que están dentro de las actividades vulnerables no financieras, o sea, las que están en el artículo 17. Específicamente, ¿sí? Las que están, ya lo platicamos, en esta famosísima fracción 11 y nos remitimos nuevamente pues al inciso B. Es decir, si tú estás administrando y manejando recursos, valores o cualquier activo de tus clientes, ¿sí? Entonces sí tendrías que estar reportando en el SSPLD para que el SAT sepa pues, que estás haciendo esta actividad. Pero si no estás administrando esos activos, recursos o valores, no tendrías por qué hacerlo. Ese es el criterio que emitió la misma WIF. Por lo tanto, te contesto, ¿todos los que prestan REPSE son actividad vulnerable y tienen que reportar? La respuesta es no. Solo los que están en los supuestos establecidos en la misma ley sí tendrían la obligación, pero no por el hecho de ser REPSE, sino por el hecho de que es una actividad vulnerable no financiera y que están, pues obviamente, dentro de lo que señala la fracción 11. Espero no haberte hecho bolas. No, doctor, esto es muy importante pensando de que la gente tiene que tener esta información de primera mano, saber identificar cuándo sí y cuándo no mandar información, porque otro caso que se está dando por ahí de informes que consultando algunos despachos, es de que muchas veces la gente ya le dio reportitis. Vámonos al portal antilavado y ahí mando mi informe, cuando muchas veces no rebasan el umbral, ¿no? Sí, fíjate que inclusive hubo empresas, olvídate del tema de PLD, simplemente el puro REPSE. Hubo empresas que les dijo a todos sus proveedores, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, REPSE. Oye, pero mira que yo no estoy sujeto porque a REPSE, o sea, REPSE o nada, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con PLD. Muchos dijeron, mira, ¿qué pasa si me doy de alta en el portal como actividad vulnerable y empiezo a reportar? Técnicamente no pasa nada, o sea, digo, obviamente pues estás cumpliendo con una obligación de más porque no estarías obligado, pero pues voluntariamente lo puedes hacer, ¿no? Y la autoridad pues, se entera de tus actividades, tus movimientos, que no tiene nada de malo, al contrario, pero eso es todo. Entonces, ahí lo que sucedía, pues es que muchos decidieron voluntariamente, aunque no estuvieran obligados, decimos para curarse en salud, por el no tener más, ¿sí? Y decir, pues yo reporto. Igual con las auditorías, por ejemplo, a mí este año y en el despacho estamos llevando auditorías voluntarias. Entidades que no son del sector financiero, es más, entidades que ni siquiera están en el SSPLD dadas de alta,
y que te están solicitando la auditoría voluntaria, pues porque son casi todas empresas extranjeras, pues que quieren estar seguros de que todo está bien. Y si algún día les pregunta a la autoridad, pues decir, oye, pues aquí está y todo está perfecto. Yo sigo conforme al Estado de Derecho. Si no me crees, chécalo, búscame en el portal antilavado, amigo. Estimado doctor auditorio, permítame hacer un corte. Recuerde que estamos platicando hoy día de prevención de lavado de dinero con el doctor David Merino Telles, socio de PLD en Russell, Bedford, México. Usted está escuchando Radio Anáhuac por el 1670 DM y www.radio.anahua.mx. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Voy a un corte y yo regreso. Listo, amigos, ya estamos de regreso de Empresario a Empresario, platicando hoy día de prevención de lavado de dinero con nuestro amigo el doctor David Merino Telles. Estimado doctor, ahora en este tercer bloque que nos queda, me gustaría mucho que nos apoyaras mucho, que nos informaras y compartieras con el auditorio cuáles son las tipologías que identifica la autoridad para que siga desarrollando este expertise en prevención de lavado de dinero. Sí, claro. Yo creo que primeramente tendríamos que identificar, pues, qué se entiende por tipología, ¿no? Básicamente la tipología, digamos, que es el método que utilizan las personas, esta técnica que usan las personas físicas o jurídicas, estas organizaciones criminales, para dar esa apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita que platicábamos, ¿no? A través de este ciclo de colocación, estratificación e integración. Ahora, estas tipologías pues van evolucionando, lo cual también es importante, ¿no? Y se identifican y se van actualizando, es decir, de repente fíjate cómo todo lo que hemos platicado en esta sesión de repente se entrelaza, ¿no? Porque un país detecta que están haciendo ciertas operaciones de cierta forma, que es una tipología, y a través de la red precisamente que te platicaba que tienen entre las web, pues se lo avisa a las demás, ¿no? Que le oigan, aguas, ya vimos que están haciendo esto, y de repente entonces otro país dice, sí, acá también ya lo vimos, y empieza entonces ese mecanismo que puede llegar a hacer que inclusive se modifiquen leyes. Y obviamente pues se avisa a los bancos, ¿no? Oye, si tú ves que pasa esto, avísanos, porque pues ya descubrimos que por ahí pues le andan moviendo. Entonces, uno de los temas aquí que tenemos que ver son las técnicas que se pueden llegar a utilizar. De repente es muy controversial el hablar de tipologías, porque luego por ahí dicen que en los cursos o en las entrevistas se les enseña a la gente, o sea, se les dice cómo pueden lavar el dinero. Pero digo, básicamente lo que te puedo decir es que las tipologías se dividen por grado de complejidad, obviamente por dónde deriva, de qué delito viene el dinero. ¿Sí? Porque el dinero mal habido pues puede venir de narco, de trata de personas, de tráfico de armas, de lo que llamamos aquí el huachicoleo, que es ese robo de Combustibles, de extorsión, de secuestro, de montón de delitos. Entonces, sí hay una tipificación por ahí, ¿no? También tenemos que ver que hay temas que son nacionales, internacionales, unos que son mixtos, ¿no? Y entonces, pues tenemos también nosotros que ver qué es lo que se hace. Pero digamos que dentro de las tipologías, las más comunes, por decirlo de esa forma, y te voy a platicar una, porque también el tiempo es escaso. Hay uno por ahí que se llama pitufeo, ¿no? Que es a través del cual, pues, el dinero llega a una cuenta, y luego de ahí, pues, se dispersa un montón de cuentas, generalmente de personas físicas. Y esas personas físicas, pues, luego ya van a su banco o al cajero y retiran el dinero en efectivo. Entonces, si yo tengo el dinero, pues, por ponerte un ejemplo, en otro país que se generó, pues, por venta de drogas, por decir algo, a través de esta integración y colocación que platicábamos del sistema financiero de clientes, proveedores, oye, me diste un servicio, te pago la factura. Por eso también existe la materialidad de operaciones, ¿no? Que se tiene que comprobar que sí fue algo real lo que hiciste y que el precio esté dentro de un precio de mercado. Oye, pues te compré una tonelada de naranjas. No, pues sí existieron las naranjas. Mira, aquí están, me las comí en jugo. Ah, pues sí, pero me diste la tonelada de naranjas en $1,000,000. O sea, pues también. pequeña diferencia. Y claro, pues tiene que ver que hay un precio de mercado, ¿no? Entonces, al final, esa, por ejemplo, es una técnica. Se utilizan también empresas que se llaman
Shell Companies, otras las Shelf Company. Es el tema de utilización de empresas fantasma. Ojo, no es lo mismo las empresas fantasma, que esas no existirían técnicamente, que las que sí hacen operaciones reales y luego mezclan por ahí la lana con lana mala vida, ¿no? Entonces, esas técnicas son precisamente las que se llegan a usar y eso se llama tipologías. Hay muchas. Yo, la verdad, es que no soy muy partidario de andar explicando las tipologías. Digo, ya te comenté una que es el pitufeo, que esa mucha gente pues se la imagina, pero luego no las comento porque luego dicen por ahí que les das ideas a las gentes de cómo hacer cosas malas con un tema, ¿no? Que por ahí dicen que los que damos estas pláticas, pues conocemos el diablo y a Dios, ¿no? Entonces, siempre prefiero hacerlo así. El tema de la tipología. Entonces, pero eso es una tipología. Es cómo le hacen los malos para lavar la lata. Perfecto. Esa es la idea, ¿no? Que socialicemos el conocimiento, que tengamos esa área de oportunidad de cómo prevenirlo, cómo prevenir que esas malas prácticas no lleguen adentro de nuestras organizaciones y estar alertas. Y esto me lleva a otro tema que también causa mucho revuelo hoy día. Es la única reforma que ha habido o modificación anexo a la ley antilavado. Las famosas criptomonedas, criptoactivos. ¿Cómo debo de considerar si yo opero con estas criptomonedas? Bueno, un tema importante aquí es que en México se ha ocasionado un revuelo por este tema. Me voy a explicar rápidamente por qué. Las criptomonedas no es algo nuevo, existe hace más de 10 años. Obviamente, pues se ha ido haciendo cada vez más común. Sin embargo, en México, con nuestra ley de instituciones de tecnología financiera, o ley FinTech, como le denominaron, que regula 4 actividades, las plataformas de pago o plataformas electrónicas de pago, regula los modelos novedosos o sandbox, el financiamiento colectivo o crowdfunding y obviamente pues, los activos virtuales. En México se le conoce legalmente como activo virtual, no se le da el estatus de moneda porque no cumple con los requisitos de una moneda, ¿no? Estar avalado por un banco central, emitido por el gobierno, respaldado por valores, ser un medio liberatorio de obligaciones, ley, todo ese rollo. Entonces, digamos, son activos virtuales. Ahora, hay que ver qué tipo de activo existe, porque están las criptomonedas, pero también están, dentro de las criptomonedas hay distintos tipos de criptomoneda. Por ejemplo, están los stable coins, ¿no? Así es. Y hay otros activos virtuales como los NFT, los non-fungible tokens, que no son criptomonedas, pero también tienen un valor económico diferente. Y están en ¿A qué se lo que? moda. Sí, los NFTs están en moda también. Para que la gente que nos ve lo entienda, el NFT es un activo que le da autenticidad, que demuestra que algo es único. Hagan de cuenta que es como un certificado de autenticidad digital para algo, que puede ser algo digital, que puede ser una obra de arte, puede ser un meme, inclusive también se puede utilizar, y pues más complejo, con temas tangibles. Pero eso es. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que en materia de PLD, pues si yo tengo que pasar por sistema financiero la lana, y ya vimos que el sistema financiero reporta, y el sistema no financiero también identifica y reporta, igual que el financiero. Entonces, o me reportan cuando la lana viaja en el banco, o me reportan cuando uso la lana para comprar algo. Ahí están el financiero y no financiero. Entonces, ¿qué me queda? Pues lo que me queda son ver cómo puedo pasar el dinero. ¿Cómo lo podría pasar el dinero? Pues muy fácil, relativamente. Puedo agarrar y aquí hay un tema. Los activos virtuales no los tengo a la mano, los tengo que comprar, los tengo que adquirir. Es decir, dinero, moneda, lo tengo que convertir a activos virtuales. Y los activos virtuales pues se podrán quedar ahí hasta el tiempo que yo decida. Y en algún momento probablemente los bancarice de nuevo o empiece yo a adquirir bienes o pagar servicios con los mismos criptoactivos en la medida que la otra persona lo acepte. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que es más fácil trasladar un USB que adentro puede tener $1 millón de dólares en criptoactivos que traer los ladrillos de billetes cargando el $1 millón. Entonces, grupos como
como los que ya te mencioné, como Gafi, como Egmont, como Wolfsburg, la misma ONU, pues ellos lo que están haciendo, la Interpol también tiene su grupo especializado de seguimiento de políticas de criptoactivos, han estado buscando cómo poder trabajar para evitar que los fondos ilícitos pues se puedan lavar y puedan llegar a financiar precisamente estos temas de criptoactivos, ¿no? O sea, de financiamiento al terrorismo y de lavado de dinero. Hay por ahí ya varias ideas. Gafi ha emitido varias guías, al menos 2, en materia de criptoactivos, en materia contable inclusive, para poder detectar en las contabilidades y asentar adecuadamente. Recordemos que las auditorías financieras pueden detectar temas de lavado de dinero, porque pues, ciertos temas contables que tú detectas en los estados financieros, en los estados de resultados y en los catálogos de cuentas, pues te dicen que algo no está del todo bien. Entonces, hay una norma de información financiera, la C22, que habla específicamente también de criptoactivos y cómo se debe asentar y llevar financieramente la contabilidad. Entonces, sí se está trabajando para ello. Y por ello se reformó nuestra ley antilavado. Esta ley PIORPI se le agregó la fracción número 16 al artículo 17, porque simplemente hay 2 formas en las cuales tú podrías hacer. O el sector financiero comercializa los criptoactivos a público en general, lo cual está prohibido por una circular del Banco de México del año 2019. Y entonces, si el sector financiero no puede, ¿quién sí puede? Pues el no financiero. Esta famosa fracción que viene, que habla y que está ahorita el tema de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la que va a tomar esta actividad, ¿no? Pero hasta el día de hoy, esta fracción 16 te habla de que son precisamente actividades vulnerables, no financieras, y por lo tanto deberá de ser identificada toda operación que se realice precisamente en ofrecimiento, y aquí viene el tema de habitual y comercial, pero es el ofrecimiento o intercambio de los activos virtuales, ¿sí? Por sujetos obligados, pero que son distintos al sector financiero y que se hagan precisamente a través de plataforma digital o cualquier similar. Entonces, aquí hay un tema importante. Tenemos nosotros que ver que si hay montos, ¿no? Que ese es uno de los temas. Son 645 UMAS el monto que se tiene que avisar a la autoridad. Y entonces, pues aquí para concluir te diría, como el sector financiero no puede ofrecer estas operaciones a público en general, pues lo hace el no financiero. Y el no financiero, pues tendría que estar dado de alta precisamente en el portal del SAT e informar de estas operaciones precisamente al Servicio de Administración Tributaria. Entonces se convierte en una actividad vulnerable no financiera que tiene que identificar y reportar cuando se supera el umbral. Esa es la reforma que tiene nuestra ley, pero que te digo, deriva también de otras reformas y grupos de trabajo que se han formado a nivel mundial para poder estudiar este tema de los criptoactivos. Y activos digitales. Esto es interesante seguir estudiando porque se va normando, se va legislando estas áreas grises, esas áreas de oportunidad que van surgiendo a través de esos nuevos modelos de negocios de tecnología como es las criptomonedas o criptoactivos. Doctor, nos faltan ya 4 minutos para terminar el programa. Me gustaría que nos dieras tus conclusiones en vertientes en el sentido de cómo prevenir el lavado de dinero en el tema de delito fiscal. Bueno, mira, el tema de delito fiscal, hay una discusión técnica muy sana con respecto, no nada más del tema fiscal, sino voy a tratar de ser muy ejemplificativo para todo el público que nos oye que no es técnico en la materia. Si estamos hablando que para que exista ORPI, o sea, operaciones con recursos de procedencia ilícita que se actualizan en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, tiene que haber dinero. Si no hay recurso, pues no hay. Entonces, ese dinero tiene que venir de una actividad ilícita. Esas actividades ilícitas con las que se genera el dinero que después lavas o quieres lavar, se llaman o se les conoce como delitos precedentes o delitos predicados. Digo, para que la gente que no es abogada nos capte la idea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hasta dónde primero debo demostrar que se dio el primer delito, o sea, por el que generé la lana?
para que entonces me puedas juzgar o puedas decir que hay un segundo delito, que es el lavado. La teoría, y hay dos teorías. La primera dice que sí, que primero tengo que demostrar que ese dinero vino del secuestro, de la extorsión, del narco, del huachicoleo, de la defraudación fiscal, de lo que tú quieras. Y después que ya demostré eso, entonces ya me puedo ir contigo pues, por lavado. Y hay otra teoría que dice que no necesariamente tengo que agotar esa instancia de demostrar de dónde vino la lana, sino que en el transcurso de ese segundo proceso, digamos, del proceso de lavado, de investigación por lavado, pues quedará demostrado que viene de otra conducta que es ilegal, ¿no? Si nos vamos a la parte fiscal, aquí es importante y tenemos que ver que realmente la materia se llama prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que están artículos diferentes, ¿no? Pero que al final del día, en prevención del lavado de dinero nos importa de dónde viene la lana. En financiamiento del terrorismo nos importa para qué uso la lana, o sea, dónde se va. Porque puede ser dinero perfectamente obtenido, que no tenga nada que ver con lavado de dinero ni con otro delito, pero que lo uso para comprar armas. Acuérdense que la definición de terrorismo es muy particular, ¿no? Quiero obligar al Estado a hacer o dejar de hacer algo a través de ese temor público generalizado que voy provocando, ¿no? Entonces, pero eso puede ser con dinero perfectamente legal. El tema de ORPI sí tiene que ver con de dónde vino la lana. Y en tema fiscal particularmente se ha determinado, casi a nivel mundial, que son autónomas las conductas. Es decir, para que exista un proceso de lavado de dinero, o sea, derivado de ORPI, de ese delito en particular, no es necesario que yo compruebe que el dinero pagó o no pagó impuestos, que sería defraudación fiscal, y hay que ver que hay defraudación fiscal genérica y defraudación fiscal agravada, ¿no? Entonces, al final del día, lo que yo te diría es, mucha gente cree que si la lana, y esto es importante, a ver, no toda defraudación fiscal tiene que ver con el lavado de dinero, pero casi todo el lavado de dinero sí tiene que ver con defraudación fiscal, casi todo. Hay operaciones en las cuales no. Es más, yo te diría, y eso es lo que dicen los teóricos, los que saben, ¿no? Yo en la experiencia lo que te podría decir es, yo por lo que he estudiado, si no digo en la experiencia van a pensar que yo me dedico a eso, y no. No. Yo por lo que he estudiado, yo te puedo decir que a mi gusto, muchas de las empresas que están mejor financieramente y fiscalmente son las que lavan lana y pagan puntualmente y pagan religiosamente sus impuestos, porque lo que no quieren es que les revisen. Pues claro. Entonces, ¿cómo le hago para que no me revisen? Es más, pago hasta tantito de más, ¿no? Y por ¿Es caro? Sí. Tú dirías, oye, David, de cada 100 pesos vas a pagar el 30% de ISR. Sí, pero pues ya obtuve al menos que no me den lata, que no me revisen, y tengo el 70% de recursos allá adentro para poderlo mover dentro del sistema financiero. Esto es muy interesante, doctor. Nos gana el corte. ¿Dónde encuentro más información del doctor David Merino? ¿Cuáles son tus próximos planes, doctor? Pues mira, como les digo de broma, entre broma y en serio, mi próximo plan pues es seguir viviendo el año que entra. Como muchos saben, me dio cáncer hace 2 años. Todavía sigo con ese tema. Vamos bien, gracias a Dios. Vamos ganando la batalla. Pero yo ya soy de los que vive día a día y disfruto vivir cada día. Entonces, ese es mi plan futuro inmediato. Profesionalmente, yo te podría decir que pues seguir allá en Russell Bedford, que estamos muy contentos y echándole muchas ganas a apoyar el área de PLD y servicios legales. Seguimos en la Cámara de Diputados todavía. Vamos a lanzar por ahí unos programas del cual tú eres egresado, que es el famoso FIOC, el Diplomado para Formación Integral de Oficiales de Cumplimiento, y vamos a lanzar uno de alta dirección también en oficiales de cumplimiento. Y pues esos son los planes, digamos. Tenemos conferencias, seminarios, charlas y demás. Síganme en mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter como @DavidEMerinoT. En Facebook soy doctor David Merino, pero casi nunca uso Facebook, casi nunca me meto, la realidad. Tengo el perfil, pero nunca me meto. Y el que uso mucho es el de LinkedIn, o LinkedIn, como se pronuncia, ¿no? O dicen que se pronuncia. Ahí me pueden encontrar a mí como David E. Merino Telles.
Ahí me pueden encontrar y ahí pues se enteran de todo lo que vamos haciendo con todas las materias que llevamos. Perfecto, doctor. No me queda más que agradecerte tu tiempo para Radio Now y de Empresario a Empresario. Muchas gracias. Al contrario, estoy para servirles. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. A usted, auditorio, nos escuchamos el próximo jueves en otro de Empresario a Empresario. ¡Chao! Nos escuchamos el próximo jueves para seguir analizando de manera inteligente los negocios. De empresario a empresario, con José Luis Sánchez de la Luz. En Radio Náhuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos.